único jefe mío es el presidente de la República. Es el único que puede decir. 8 de la mañana, 52 minutos, Felipe. Hoy es 26 de mayo, ¿verdad? Sí, señor. 26 de mayo quiere decir estamos prácticamente a un año de las elecciones presidenciales. Por eso están renunciando funcionarios públicos que no quieren quedar inhabilitados. El último en renunciar para meterse en la piscina de las candidaturas presidenciales es Roy Barreras, que fue hasta la semana pasada embajador de Colombia ante el Reino Unido. Y será candidato presidencial, uno de los muchos, tengo contados más de 50, que intentará lograr la nominación a nombre de un movimiento o del petrismo o de una coalición. Doctor Roy Barreras, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted, a los oyentes de Blue, al equipo, y muchas gracias por empujarme a esa piscina. Me gusta la metáfora. Yo no lo estoy, como cuando uno estaba chiquito y estaba... No. Yo no lo estoy empujando a ninguna piscina. Usted se está metiendo solito en la piscina. ¿O renunció a la embajada? ¿Por qué razón? Le voy a decir porque primero me gusta la metáfora de la piscina. ¿Qué veo cuando aterrizo en Colombia? No 50, sino como 70 nadadores que se tiraron al agua. Imagínense una competencia olímpica donde cada nadador, en lugar de llegar al objetivo, está tratando de hundir al otro a codazos y de hundirlo de las mechas, y así no se llega a ninguna parte. Colombia no necesita más gente tirándose a la piscina. Lo que necesita la gente es que le den respuestas y no más candidaturas. Y creo que cada una de las personas que está en esa piscina, como usted bien la llama, de Colombia, mucho antes de tirar o de llegar a imponer candidaturas, hay que hacer el mejor esfuerzo para unir el país, conversando con esos que pretenden ser presidentes o presidentas, preguntándoles si lo que quieren es ganar o si lo que quieren es resolver los problemas del país. Esa conversación toma tiempo. Regreso a hacer eso y muchas otras tareas. Sí. Antes de jugar un partido de fútbol hay que construir el estadio, hay que convocar la selección, mirar quiénes son los jugadores. Hay mucho por hacer antes de pensar cómo se logra unir al país en lugar de seguir dividiéndolo. ¿Usted aspira a ser candidato como sucesor del petrismo del presidente Petro en el movimiento político del presidente Petro, me imagino, con quien ha trabajado? Cuando me fui, Néstor, a Londres por razón de los médicos, del Consejo de Estado, del propio presidente Petro, yo solo estuve, como usted sabe, el primer año aquí en Colombia en los asuntos de gobierno. Tomé una distancia que me impidió hacerme responsable de tareas del gobierno que ayudé a elegir, pero eso no podía mantenerse, porque cuando usted elige un equipo de gobierno, cuando usted cree en una promesa, tiene que ser responsable de que esa promesa se cumpla y tiene que regresar a hacer esa tarea. ¿Quién es candidato y en qué partido? Hay que venirse a ayudar a la unidad del país. Eso lo que quiere decir es que usted no está en el petrismo. No, eso lo que quiere decir es que ha ocurrido una cosa, Néstor, que muchos de los oyentes de Blue y de los colombianos no han advertido. Hay gente que piensa que esto de Petro es una especie de tormenta pasajera que ya casi va a pasar y que vamos a poder volver al pasado en el que no se visibilizaba un reclamo popular y un reclamo social que ahora es mucho más evidente que antes en este país, que claramente es inequitativo. Eso no va a ocurrir. La gente que aprendió a reclamar sus derechos justos va a seguir reclamándolos. Y todos tenemos que entender, también la derecha, el centro, la izquierda, los que no están en ningún partido, que si no se sana esa vida social, Colombia no puede caminar hacia adelante. Hay que ponerse de acuerdo en eso. No va a ocurrir que se vuelvan a silenciar los... Doctor Roy, hoy dígame, Néstor, dígame. Gobierno en el que usted participó, que fue el gobierno que incendió este país en las protestas de hace 4 años. Son los pirómanos, llevan gobernando 3 años. ¿Y usted quiere seguir estando ahí? Yo tengo diferencias con esa afirmación que respeto mucho. Creo que en Colombia ha habido incendios sociales desde hace mucho tiempo, porque no se ha resuelto el reclamo social. Claro, hubo una guerra de los 1000 días, hubo una violencia. Que utilizó a unos jóvenes para hacerse elegir. Aquí lo que hubo fue una campaña electoral. Unos jóvenes, Néstor, mire, a ver, sí ha habido incendios, por favor, usted conoce la historia mejor que yo.
Aquí hubo una guerra de los 1000 días, una violencia liberal conservadora. Mi abuelo, que era un campesino liberal, murió en esa violencia liberal conservadora. Hubo 9 millones por la campaña electoral. Yo no estoy amenazado. ¿Por qué dice eso, Néstor? Yo no estoy amenazando con ninguna guerra. Todo lo contrario. Que si gana la oposición, yo no he amenazado con ninguna guerra. Que si gana la oposición viene la guerra. No, yo no he usado siquiera la palabra guerra. Yo le ruego que no ponga en mi boca esas palabras que son todo lo contrario a lo que tengo en mi corazón y a lo que he hecho, porque no son las palabras sino los hechos. Usted sabe que he intentado durante los 19 años en que cambié mi vida de médico por esta vida pública, la paz y no la guerra. Ok, no utilizó la palabra guerra, pero dijo si gana la oposición, bueno, viene una crisis violenta. ¿Qué quiere decir una crisis violenta? Le voy a decir, el reclamo popular. Y en esa entrevista, gracias por recordarla, con la revista Cambio, hablé de la extrema derecha. Tampoco mencioné la palabra oposición. Usted no me negará que desafortunadamente en Colombia hay extrema derecha y extrema izquierda. ¿O no? No, jamás he estado en la extrema derecha. Pero nunca he estado en la extrema derecha. Jamás. ¿Cuál es la extrema derecha? A la extrema derecha, bueno, le voy a decir quiénes, los autores de los falsos positivos, el paramilitarismo, el narcoparamilitarismo, los voceros que piensan que había que dispararle a esos jóvenes en las calles y que eso reprimía ese reclamo justo popular. Hay una extrema derecha, usted no está en esa, los oyentes de Blue tampoco, la oposición de centro derecha tampoco. Hay mucha gente buena que cree en modelos conservadores, que piensan que volver a lo que había antes está bien, y no son violentos, son la mayoría, gracias a Dios, pero hay una extrema derecha que reprime violentamente desde las épocas de... Hay gente que se equivoca, Néstor, y piensa... Sí. Desde Rojas Pinilla, por ejemplo, sí. Hay gente que cree que disparándole a los jóvenes o a los que protestan o desapareciéndolos se acaba el problema. No, el problema se acaba cuando se cierre la herida social. Y si no se cierra, la protesta continúa. Sí, no me va a negar que una de las grandes apuestas políticas de Gustavo Petro, senador, y de su partido fue promover el estallido social para llegar a la presidencia. ¿Eso no estaba un poquito promovido, el estallido social, los inconformismos normales de la gente, no tenían un poquito de esteroides gracias al movimiento que luego llega a la presidencia? Gracias, Ricardo, lo saludo. Habría que preguntarle qué estaba pensando cada colombiano, incluyendo el colombiano Gustavo Petro, cuando apareció esa respuesta a la pandemia del ministro Carrasquilla, que se le ocurrió proponer una reforma tributaria en medio de esa pandemia. Pero yo solo estoy poniendo ese ejemplo que puede ponerse en cualquier momento de la historia. Mire, cuando hay un muchacho que no tiene futuro, que tiene hambre, que sale a la calle a protestar pacíficamente, si lo hace pacíficamente, pero lo reprimen, o le disparan, o lo patean, hay que resolver la herida social. Sí. Hay que garantizar que se resuelva eso, Ricardo. Y si no se resuelve la herida social, va a seguir el reclamo y va a continuar la reacción de rabia de lado y lado, que es indeseable. Esta es la causa de las violencias en Colombia desde hace décadas y hay que resolverla. No podemos ser ciegos y decir, no, lo que pasa es que no va a haber más reclamo popular y que vuelvan los pobres a sus escondites, que no los que queremos ver, para volver al pasado tranquilo, donde todo va a seguir igual. Sí. No, eso no va a ocurrir. Claro, hay que cerrar la herida social. Pero le hago una pregunta con mucho respeto. Gustavo Petro se eligió con la bandera social, con la bandera de cumplir o de llevar a cabo unas reformas. No ha sido capaz de hacerlo. Y hay diferentes interpretaciones. Ustedes, los petristas, dirán que es porque la oposición no se los permite. Otros dirán que es porque no es un gobierno capaz de llegar a consensos, porque no le gusta ceder. ¿Por qué los colombianos tendrían que darles otros 4 años en el poder cuando han sido incapaces de sacar adelante vía consenso las reformas a las que se comprometieron? Bueno, primero, gracias por el epíteto, pero estoy seguro que si yo le dijera a usted, por ejemplo, duquista, usted diría, yo no soy duquista. No, pero soy un hombre independiente que votó por Duque en su momento. Pero usted no es Entonces, petrista, a mí no me diga petrista, pero ¿cómo que ni me diga, petrista, no, a mí no me diga, pero a mí no, vea, primero, para empezar, no se resuelven los problemas de Colombia cuando alguien decide acompañar ciegamente a algún caudillo, el que sea. Usted es capaz de apostar cuando le toca votar y decidir
por aquel que se parece a lo que usted cree. Usted recuerde que Petro recorrió el país con las banderas liberales. Mi madre, que era una campesina de origen liberal, era genéticamente liberal. Antes de que existiera eso que se llama progresismo, eran los liberales los que defendían a los artesanos, a los trabajadores, a los esclavos desde el siglo XIX. Somos genéticamente liberales, una gran mayoría de colombianos. Petro levantó esas banderas y levantó las banderas de la reivindicación de los más pobres. Había que acompañarlo, lo hice con gusto, pero eso, usted tiene razón, me hace responsable no solo de su elección de manera parcial, sino de lo que está pasando y de lo que vaya para los siguientes 4 años. Y a usted, pregunta, ¿por qué los colombianos, Néstor, por qué los colombianos cuando decidan tendrían que darle una oportunidad a lo que yo llamo una coalición de centro-izquierda? Y le anticipo hoy aquí en Blue, este lunes temprano a las 9 de la mañana, que queda grabada como todas sus entrevistas, ganará la presidencia de la República una coalición de centro-izquierda, que le dé al país estabilidad y unidad y no división. Cualquier propuesta que divida al país no resuelve los problemas de Colombia. Déjeme, ya que usted me habla de centro-izquierda y de matices ideologías, me da la impresión de que usted se molestó con Ricardo porque le dijo que usted era petrista, ¿cierto? No, yo jamás me he molestado con Ricardo. ¿Sabe cuándo nos molestamos ambos, Ricardo y yo? Cuando nos tocaba comer en el palco, ¿se acuerda? Unos salchichones que tenían como 26, desde la Revolución Cubana. No se molestó, ok, acepto, no, usted es un profesional en estos asuntos, pero ¿por qué le molesta que le digan que es petrista? ¿Usted qué ismo tiene? Porque usted... Aló, se me fue un momentico la línea. Le escucho ahora mejor. Le pregunto, si no es petrista, ¿qué es usted en la política colombiana? Porque fue uribista, fue vargallerista, fue santista. ¿En qué está hoy? Voy a contarle. Desde que empecé en la política jamás he cambiado mi objetivo, que entre otras cosas se lo debo a mi madre. Le quiero hacer ese reconocimiento hoy. Usted sabe que yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera, que me dijo desde muy pequeño, cuando yo le preguntaba, oye mamá, ¿y por qué todos tienen papá y yo no tengo? Me decía, es que tu padre es un médico que está muy ocupado salvando vidas. Desde chiquito me dijo, tienes que ser así. Tenía 3 años yo, y hice medicina, trabajé 20 años al lado de mi padre cuando lo conocí, y tenía claro que podía salvar vidas como médico. Cuando creí, y sigo creyendo, que se puede salvar vidas de la miseria, de la pobreza, de la guerra, por eso me fui a La Habana, por eso acompañé ese proceso de paz, por eso sigo pensando que la paz es tener pan en la mesa para quienes no lo tienen. Tengo una obligación con este país. Yo tengo 61 años, Néstor, soy mayor que usted. Yo podría jubilarme este año. No soy un hombre rico, nunca lo fui, pero la pensión de jubilación me daría para vivir tranquilo. Sería un fracaso de vida, le dije a mis hijos, si dejo la actividad en la que me metí hace 19 años, teniendo un país en el que no se ha cumplido la promesa de justicia social. Esa promesa hay que cumplirla y vengo a ayudar a que se cumpla. Pero ¿usted es petrista? Yo hace mucho tiempo, lo expliqué en los debates desde el año 2010, probablemente cuando empezamos a hablar de la ley de víctimas y cuando presenté el marco para la paz, expliqué una cosa que no quiero aburrir a los oyentes, pero que se llama la tercera vía. Es una expresión de las formas liberales de pensamiento que dice tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Respeto profundamente a las izquierdas, que son varias en Colombia. Yo no milito en la izquierda, yo no soy de izquierda. Eso no es lo que predica su jefe hasta la semana pasada, el presidente Petro. No. Al contrario, el presidente Petro, que usted lo conoce bien. Doctor Roy, usted acaba de cerrar 3 años participando en un gobierno que intentó agrandar el Estado, achicando al empresariado en Colombia. ¿Cómo es compatible esto que usted me está diciendo ahora con el gobierno al que usted representó durante 3 años? Usted me dio la respuesta. Usted acaba de decir hace 5 segundos, eso no es lo que proclama ideológicamente el presidente Petro. Tiene razón. El presidente Petro, que es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, para ganar hizo una coalición con sectores como nosotros, de centro, liberales, recorrió el país con esas banderas liberales y permitió convocar una mayoría bajo la promesa de un cambio de un país justo. Esa promesa hay que cumplirla. Hay miles de razones por las que no se ha cumplido.
Imagínese una casa en obra negra. A nadie le gusta la casa en obra negra, está incompleta. Hay que terminar de reparar la casa, pero usted no puede seguir en la casa vieja, llena de miseria, llena de pobreza, cerrando los ojos como si todo estuviera bien. No estaba bien, hay que seguir mejorando el país. La casa vieja y llena de miseria es administrada por el presidente al que usted le hizo campaña, al que posesionó, al que representó como embajador. La casa vieja viene siendo administrada hace 200 años por fuerzas distintas a la izquierda, para empezar. Pero usted recuerda otro episodio. La culpa al que lleva 3 años gobernando, no a los de hace 100 años. No. Pero mire, le invito a recoger sus palabras. Cuando usted dice sobre Urdaneta y sobre... No, sobre Urdaneta. Hagámoslo sobre Néstor Morales en el Ecuador. Rafael Reyes, ¿le parece no, hasta bien? ahora. Me parecería bien lo de Rafael Reyes, que fue un dictador, pero le quiero decir esto. Sobre Néstor Morales hace 3 segundos, uno de los analistas más informados del país. Usted acaba de decir, echémosle por ahora la culpa a fulano. Yo no creo que resolvamos el problema de ningún oyente de Blue echando la culpa al uno o al otro, sino terminando de hacer la tarea, haciendo cumplir la promesa, reparando las grietas, haciendo lo que hay que hacer, gobernando bien. No quiero repartir responsabilidades, lo que quiero es que preguntarle si usted entiende que la campaña del año entrante va a ser un plebiscito alrededor del presidente Petro. En esta esquina, usted, inclusive Roy Barreras, apoyando al presidente Petro, y en la otra esquina, quienes no apoyan al presidente Gustavo Petro. Eso es lo que quieren algunos sectores de ambos extremos radicales. Y es probablemente lo que podría ocurrir. Fíjese usted, una campaña, un plebiscito, dice usted, de un país dividido, de Petro y antipetro. Lo que salga de allí, lo que saliera de allí, es un país dividido que no es capaz de avanzar unido hacia la solución de sus problemas. Eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Debe ser porque usted estaba en Londres y no se enteró. Pero la persona que ha dividido más que nadie esta sociedad es Gustavo Petro. No es la extrema derecha, ni el nazismo, ni el fascismo. Pues a mí me parece que el nazismo y el fascismo ha dividido y ha exterminado y ha hecho un daño enorme en la historia de todas las sociedades, incluyendo la colombiana. Usted sabe los sectores de izquierda... En Colombia no hay nazismo y fascismo. Ese es un cuento que se inventó el presidente Petro. Mire, el daño que hizo, para empezar... Por mínimo rigor, dejen de hablar de que aquí hay nazismo. Aquí hay personas que piensan diferente. Me puso ese término, Néstor. Usted puso ese término. Pero es usted quien está trayendo a esta conversación amable esas palabras. No, es el presidente Petro al que usted representó, el que puso esos términos y el que plantea los debates en Colombia en esos sentidos. Para empezar, por respeto al presidente Petro y a cualquiera, uno no puede arrogarse la representación de otro pensador. Yo estaba representando a Colombia por mandato del presidente Petro. Una cosa es representar esta patria y otra cosa es hacerse vocero de otra persona que tiene otra formación y otra capacidad, y además una capacidad de liderazgo que, aunque se quiera negar, está allí. Y además un afecto que sigue siendo el de millones. Es que uno puede cerrar los ojos, Néstor, pegarse y decir todo lo de Petro es una desgracia, pero 45% de los colombianos no piensan eso. Piensan que al fin alguien interpretó a la gente que no ha tenido nada nunca y que merece una vida digna. Y otro país, lo respeto, lo entiendo, lo comprendo, piensa que ante este mar de incertidumbres, ante la inseguridad, ante la angustia de que no se sabe qué va a pasar y el desorden, ha sido todo un desastre y quieren el cambio. Y está bien que piensen de esa manera, pero le voy a decir, en Petro, antipetro, odiándose las dos orillas. Es un país posible, unido hacia el propósito de que todos los colombianos, los 50 millones, salgan adelante. Y no se lo digo hoy, se lo dije el 7 de agosto, cuando posesioné al presidente Petro en la Plaza de Bolívar. Un gobernante tiene la responsabilidad de gobernar para los 50 millones de colombianos. Esa es parte de la promesa que por la polarización no se ha cumplido. Hay que cumplir la promesa de un gobierno para todos los colombianos. Sí. Doctor Roy, ¿a usted le parece que este ha sido, en términos generales, un buen gobierno? A mí me parece que han pasado muchas cosas que no habían ocurrido nunca, que las personas que no eran escuchadas, eran invisibles,
y que se creía que no existían, ahora sean visibles. Mire, a los seres humanos no nos gusta ver la fealdad, ni las heridas, ni las úlceras, pero solo hay que verlas para poderlas curar, para poderlas sanar. Hay quienes quisieran que esos pobres y esas muchedumbres y esas madres solteras y esos jóvenes que no tienen futuro volvieran al fondo profundo de los barrios y volvieran al fondo profundo de los campos para que nadie protesten, y eso no los desaparece. Los desaparecen a veces con violencia, pero no desaparece el problema. Hay que oír a la gente y resolverle su reclamo, eso es justo, y resolverlo de la mano de quienes pueden generar empleo, y de la otra mitad del país, y del empresariado, y los emprendedores. Mire, casi que nada hay más difícil que hacer empresa en Colombia. Un colombiano que decide jugarse su capital, montar una empresa de zapatos, de talabartería, de tecnología, contratar otras 10 personas, generar empleo, necesita todo el apoyo, pero esas cosas se hacen con un país unido, donde el emprendedor y el empresario no sea odiado por el trabajador, y donde no odia al trabajador, y donde el que tiene empleo no odia al que está reclamando empleo. Mire lo que pasa en la ola migratoria en Estados Unidos. Usted está hablando... Pero doctor Roy, me está diciendo dígame. Todo lo contrario de lo que ha hecho el presidente Petro en 3 años. Por eso le preguntaba, ¿a usted le parece que ha sido un buen gobierno? Durante el primer año que tuve la oportunidad... Ha hecho el presidente Petro en 3 años, dividir, polarizar, atacar el empresariado. Entonces... Recoger la voz de los invisibles, recordarle a todo el mundo que si no hay... Recoger la voz para decirnos a todos que hasta que no cerremos la herida social no podemos caminar en paz. Hay diferencias de método, claro, y también de lenguaje. No puede usted responder por mis palabras, ni yo por las palabras de Petro, ni Petro por las de Santos, o Santos por las de Uribe. Pero lo que sí podríamos acordar todos nosotros es que si el lenguaje es un lenguaje positivo donde eliminemos el odio entre un colombiano y el otro, es más fácil que salgamos todos adelante. Para eso hay que poner por encima al país que las ambiciones personales, y hay que hacer el ejercicio de no odiarse, de no insultar al otro. En Colombia hay mucha gente buena. Mire, una de las experiencias más bellas que tuve en este episodio en Londres es que 10 millones de colombianos que oyen Blue, muchos de ellos me lo contaron en el exterior, salieron del país expulsados por la pobreza, por la miseria, por la violencia, y lograron salir adelante con esfuerzo. Y cuando se encuentran en las reuniones que hicimos de los colombianos en el exterior, son hermanos, llegan con las camisetas de Colombia, se abrazan, a nadie, no se odian, a nadie le importa la ideología. Lo que les importa es que están saliendo adelante y quieren que Colombia no olvide esos 10 millones. Eso es lo que tenemos que lograr todos, trabajar juntos y querernos en lugar de odiarnos. Sí, pero usted esto que me acaba de decir que suena es lo lógico. No odiarnos, ser solidario. ¿Usted se lo ha dicho a quien fue su presidente hasta hace 8 días? Se lo dije públicamente y usted lo escuchó frente a la Plaza de Bolívar el 7 de agosto del año 2022, cuando yo lo escuché, tuve el honor de posesionar. ¿No lo escuchó? Felipe. Bueno, esa es una entrevista que tienen que hacerle usted, Petro. Todo el mundo tiene métodos. Ahora, yo puedo entender, primero, que todos tenemos errores, que hay errores de método, que hay errores de equivocación, que hay errores de buena fe, pero también puedo entender que cuando a la gente le bloquean todo su intento de hacer, porque ¿qué es el cambio? El cambio son las reformas. A mí me pareció un error desde todo punto de vista lo que hicieron los senadores al hundir la reforma laboral hace unas semanas. Eso no le sirvió a nadie, ni a ellos, ni al Congreso, ni a los trabajadores, ni a la paz nacional, porque a eso siguió, digamos, la incitación a salir a protestar contra un Congreso que lo bloqueaba todo. ¿Por qué no la tramitaban? Estaba bastante consensuada. ¿Quién no está de acuerdo en que le paguen las horas extras, los nocturnos y los dominicales? Yo fui congresista y logré sacar las reformas. La reforma laboral no está hundida. Es que ese es un cuento que echan ustedes. ¿Quién dijo que la reforma laboral está hundida? Pero Néstor, si es que la hundieron los 8 senadores, usted lo informó, fue público. Ahora resucitó. Hoy en la Comisión Cuarta. Claro. ¿Y sabe por qué? ¿Y por qué? Resucitó porque la movilización popular hizo que tuvieran que resucitarla. Pero reconózcame que en esta nueva agitación, reconózcame eso, Néstor,
No estaríamos en esta nueva agitación si la reforma hubiese sido aprobada hace 2 meses o hace 2 años. Yo estuve en la presidencia del Congreso, recuérdelo, aprobamos todas las reformas que llegaron a mi mesa, sin gritos, sin estridencias, sin mermelada, con gobernabilidad, con unas mayorías tranquilas. Aprobamos Escazú, aprobamos la reforma para la equidad, aprobamos la justicia agraria. Se pueden hacer reformas. En una conferencia en London School of Economics, una colombiana que estudia un doctorado en ciencia política me preguntaba: óigame, embajador Roy Barreras, ¿qué reformas se pueden aprobar y cuáles son imposibles? Todas se pueden aprobar dialogando, consensuando. Si los 50 millones de colombianos sienten que la reforma es buena para todos y no solo para un pequeño grupo, eso es gobernar, lograr acuerdos. Pero hay que hacerlo. Yo sé hacer eso y voy a ayudar a hacerlo. Eso es lo que no está haciendo el gobierno del presidente Petro, porque no le gusta hacer consensos, le gusta imponer lo que es su visión del mundo. No está dispuesto a ceder nada frente a sectores empresariales u otros a quienes descalifica. Entonces mi pregunta final va en ese sentido, doctor Barreras. ¿Usted va a hacer campaña como petrista o antipetrista? ¿Cuál va a ser el tono de su campaña? ¿Usted se va a hacer contar en marzo en la consulta del Frente Amplio, pero se va a desmarcar del presidente Petro? Ni una cosa ni la otra, ni me demarco ni me voy a desmarcar de la responsabilidad que tengo. La gente a quien se le dio la oportunidad de gobernar y al otro día sale a patear el gobierno que le dio la oportunidad, pues me parece, digamos, injusta, por decirlo menos. Y uno tiene que asumir las responsabilidades de aquello que ayudó a que ocurriera. Yo llegué hace 48 horas, Ricardo, apenas de Londres, y llegué directo a Santander de Quilichao. Allí llegaron más de 200 jóvenes de 14 municipios del norte del Cauca. Esos jóvenes creen en la promesa del cambio, sienten que alguien los reconoció, pero exigen que la promesa del cambio se cumpla. Y hay que cumplir la promesa. ¿Cómo se hace? Gobernando tranquilamente, bien, con acuerdos, haciendo posible que las reformas le sirvan a todos. Yo sé hacer eso y vengo a ayudar a que eso se haga. Eso es más importante que tirarse a la piscina, para terminar por donde empezamos con el buen ejemplo de Néstor, a darse codo y a bracear con otros, a ver si los otros se hunden o no. No, dialoguemos, escuchamos a la gente e intentemos, aunque yo sé que a ustedes y a mí también me parece muy difícil, evitar que el país siga dividido y polarizado. Hagamos un esfuerzo por unir al país, para que el país unido salga adelante. Le hago una última pregunta de la mecánica política. ¿La piscina en la que usted se ve es una consulta, por ejemplo, con Gustavo Bolívar? Hoy hay varias posibilidades. La que usted menciona se llama la consulta del Frente Amplio. Sí. Si esa consulta logra consolidarse, allí estarían protagonistas de la izquierda, digamos, o del petrismo auténtico, como Gustavo Bolívar, como María José Pizarro, como Carolina Corcho, es decir, las personas que han militado durante años en la izquierda, sí, y tienen derecho legítimo a hacerlo. Y estaría en ese tarjetón eventual sectores de centro que no son de izquierda, pero que son capaces de acordar esa coalición de centro que va a ganar. Pero puede haber otras consultas, usted lo sabe. En el centro puede haber una o varias, en la derecha puede haber una o varias. Es especulación saber cuáles consultas va a haber o si va a haberlas inclusive. Por eso, antes de, con ambición y con deseos y con ganas, tirarse a las piscinas, hay que ayudar a construir las reglas de juego y saber, por ejemplo, si va a haber consultas o no, y cuántas, para saber si se participa o no se participa en ellas, y con qué reglas de juego. Pero lo que le anticipo es, lo repito, que cualquiera que sea el ejercicio, una consulta, dos, varias, ninguna, la presidencia de la República va a ocuparla un hombre o una mujer que sea capaz de encarnar una propuesta de unidad nacional. Y eso solo lo puede hacer el centro izquierda y no lo puede hacer ninguno de los extremos. Sí, usted me está hablando como si Colombia fuera a reelegir un gobierno que no ha salido bien. Todas las encuestas, todas, inclusive las que tienen en la Casa de Nariño, no le van bien en la calificación al gobierno. Y lo que usted me está diciendo es, vamos a reelegir al candidato del gobierno. Tengo dudas de que sea así de fácil, doctor Roy. Entiendo sus dudas, que son las dudas de millones de colombianos, pero lo que les quiero decir es una cosa evidente que también entenderán los oyentes de Blue. Cualquiera que ocupe la silla de la Casa de Nariño el 7 de agosto tiene una responsabilidad con todos los colombianos.
y será un gobernante distinto, un ser humano distinto, una persona diferente, con otro rostro, con otra voz, con otra historia, que puede defender o no la causa de un país justo, la causa del medio ambiente, la causa de la diversidad, la causa del potencial económico enorme que tiene Colombia, que está en el centro de América Latina y tiene un gran potencial. O puede ser ocupada por alguien de los extremos, extremista, radical, con odio, que piense que la mitad de los colombianos son terroristas o que la otra mitad de los colombianos son fascistas y nazis, como usted bien decía. Si llega alguien que no haya dejado atrás el odio y la rabia, no puede unir a Colombia. Cualquiera que llegue, no importa cómo se llama, si tiene el propósito de unir el país, será bienvenido. Roy Barreras fue embajador hasta la semana pasada, es médico, fue presidente del Congreso y llega para ser candidato presidencial o precandidato por lo menos. Doctor Barreras, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor, por tirarme a la piscina. Feliz día para todos. No, usted se tiró solito. Yo lo que cuento es que usted es otro patico que está... No me he tirado. Gracias, muy amable. No me he tirado. Chao. Gracias.